Hola, mi nombre es Carol Estrada Giraldo y el día de hoy les voy a hablar acerca de las reglas internacionales sobre el transporte marítimo de mercancías. Las reglas de La Haya es un convenio internacional firmado el día 25 de agosto de 1924 en Bruselas. Fue creado con la finalidad de unificar las reglas referentes al conocimiento del embarque. El objetivo de las reglas de La Haya fue poner un freno mínimo a la conducta de las navieras en cuanto a la libertad para excluirse de sus responsabilidades. Entre los conceptos que incluyen las reglas de La Haya están conocimiento de embarque, transportador, responsabilidades, partes involucradas, otros. Partes involucradas. En las reglas de La Haya se establecen los primeros bosquejos de ejecutantes. Entre los principales se encuentran el transportador, que es el propietario del buque o fletador. El cargador es la persona que desea movilizar las mercancías. Asimismo, se cuenta con un capitán o agente, que es la persona que reemplaza al propietario del fletador siempre y cuando no estuviese presente. Finalmente, una parte importante es el contrato de transporte. En este contrato se acuerdan las responsabilidades que se asumen incluyendo cualquier conocimiento de embarque o documento similar emitido en virtud de un contrato de fletamiento. Las reglas de La Haya firmadas en el año 1924 fueron modificadas por un nuevo proyecto llamado Wisby en el año 1968. Las reglas de Wisby. Las reglas de La Haya fueron modificadas 2 veces desde su adopción en virtud del Protocolo Wisby en 1968 y el Protocolo Adicional de 1969. Estas modificaciones reemplazaron algunos artículos debido a los siguientes motivos: necesidad de adecuar la normativa del conocimiento de embarque y la necesidad de adecuar realidades pragmáticas al comercio de mercancías por mar. Uno de los aspectos más importantes de la regla de Wisby es la conocida regla denominada gancho a gancho, que básicamente es cuando el transportador es responsable por las mercancías desde el momento en que son enganchadas a la grúa de su carga y hasta su descarga en el puerto de destino, desligando así al naviero de toda responsabilidad por el manejo de la carga en los recintos portuarios, tanto en el puerto de partida como en el puerto de destino. Asimismo, es importante señalar que cualquier diferencia que exista entre las partes contratantes a la interpretación o a la aplicación de la convención que no se pueden arreglar por vía de negociación serán sometidas a arbitraje, siempre y cuando una de las partes lo solicite. Si dentro de los 6 meses siguientes a la fecha del pedido del arbitraje, las partes contratantes no llegan a un acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de las partes puede someter el diferendo a la Corte Internacional de la Justicia. Las reglas de Hamburgo se originaron el día 31 de marzo de 1978 en una conferencia internacional celebrada en la ONU. Las reglas de Hamburgo son el resultado de un movimiento a favor de un régimen jurídico internacional moderno y uniforme para regular el transporte marítimo de mercancías. Gracias a las reglas de Hamburgo se modernizaron e igualaron el régimen jurídico internacional para el transporte de mercancías, otorgando derechos y responsabilidad por pérdidas y daños de las mercancías, el retraso de la entrega a las partes intervinientes en la actividad marítima. Otra disposición de las reglas de Hamburgo se refieren a los documentos de transporte emitidos por el porteador, incluidos los conocimientos de embarque y los documentos de transporte no negociables, ya sean los reclamos y acciones en virtud del convenio. En las partes involucradas, principalmente está el porteador, que es la persona que celebra un contrato de transporte de mercancías con un cargador. Posteriormente está el porteador efectivo, que es la persona a quien el porteador le ha encomendado la ejecución del transporte de mercancías o una parte del mismo. Asimismo está el cargador, quien actuando en nombre propio o ajeno tiene encomendado la obligación de entregar de manera efectiva las mercancías a un porteador. Finalmente está el consignatario, que es la persona facultada para recibir las mercancías. Es sumamente importante señalar que las reglas de Hamburgo se aplican a todos los contratos de transporte marítimo de mercancías concentrados entre dos estados diferentes. Asimismo, se aplica el conocimiento del embarque u otro documento que haga prueba del contrato que estipulan su aplicación.
Se debe saber que la aplicación de las reglas no depende de la nacionalidad del buque, del portador, del cargador, del consignatario o de cualquier otra persona interesada. Las reglas de Rotterdam. Las reglas de Rotterdam fueron aprobadas en una asamblea general el día 11 de diciembre del 2008. Es importante resaltar que las nuevas reglas propician un sistema de responsabilidad que abarca el periodo completo de la transacción comercial y no solamente la fase de puerto a puerto. Los principales factores para formular las reglas de Rotterdam fueron: dotar al transporte internacional por vía marítima de reglas ciertas, uniformes e internacionalmente aceptadas que consideren todos los contratos de transporte. Definir de forma precisa las funciones, responsabilidades, derechos y obligaciones de las partes involucradas en un transporte de puerta a puerta. Modernizar los convenios actuales, especialmente porque los convenios vigentes no satisfacen los requerimientos del transporte actual o simplemente no han logrado concitar la aceptación de la comunidad internacional. Perfeccionar las normas de entrega de la carga, incorporando disposiciones destinadas a prevenir el empleo fraudulento de los documentos de transporte. Corregir los vacíos que se observan en el derecho interno y en los convenios internacionales que obstaculizan la libre circulación de mercancías. Uno de sus principales fundamentos es establecer un régimen global, uniforme y moderno que regule los derechos y obligaciones de las partes interesadas en la industria del transporte marítimo. Este convenio incorpora dos figuras al régimen de responsabilidad. La persona A es una persona que está 100% comprometida a ejecutar alguna de las obligaciones del porteador que están previstas en el contrato de transporte respecto a la recepción, la carga, la manipulación, la estiba, el transporte, el cuidado, la descarga o la entrega de mercancías. La persona B también está 100% comprometida en asumir algunas obligaciones del porteador durante el periodo en que llega la mercancía al puerto de carga del buque y su salida del puerto de descarga de un buque. Ahora, si yo tuviera que elegir uno de los convenios, definitivamente recomendaría la regla de Rotterdam, debido a que contiene importantes mejoras sobre las convenciones existentes para la responsabilidad de la carga. Asimismo, promueve la armonización entre los socios comerciales y reduce los obstáculos legales para el flujo del comercio internacional. Gracias.